El lenguaje del dibujo arquitectónico se basa en la capacidad de expresar el efecto tridimensional de un espacio o edificio con una composición de líneas trazadas sobre una superficie bidimensional. Con el dibujo arquitectónico podemos superar lo plano de una superficie bidimensional y representar ideas tridimensionales de una forma clara, comprensible y convincente. Dibujamos objetos, cosas que tienen 3 dimensiones, cosas que tienen peso, cosas con color, con medidas, y la mayoría de las veces, cuando proyectamos, dibujamos cosas que aún no existen. Para desarrollar esta capacidad, se requiere una experiencia tanto en la ejecución como en la interpretación del lenguaje gráfico del dibujo, porque dibujar no es solo una cuestión de técnica, sino también un acto cognitivo en el que intervienen la percepción visual, el buen criterio y la lógica de las dimensiones y las relaciones espaciales. Es importante conocer que existen distintas etapas del proceso del diseño y que éstas van acompañadas de determinados dibujos. El tipo de dibujo dependerá de a quién va dirigido y para qué son estos dibujos, es decir, cuál es su función. Entonces, estas etapas, según la función de estos dibujos y del rol del arquitecto, las podemos categorizar en croquis preliminar, anteproyecto, documentación de obra, documentación ejecutiva y también podemos agregar al inicio bocetos iniciales. Cada uno cumple una función dependiendo a la etapa en la que se encuentre el proceso de diseño, por lo que cada uno tendrá sus propias características. Nos vamos a concentrar en una etapa del proceso de diseño, en la parte de croquis preliminares y de anteproyecto. A lo largo del tiempo se han desarrollado 3 sistemas de representación: los dibujos de vistas múltiples, las axonométricas y las perspectivas cónicas. Cada uno de estos sistemas y manera de comunicarse a través de los dibujos tiene sus propias convenciones, sus propias características. Repasaremos rápidamente los conceptos más importantes del sistema de vistas múltiples o proyecciones ortogonales y de axonométricas. Describamos las características de los dibujos de vistas múltiples. La proyección ortogonal es una representación en 2 dimensiones de un objeto en 3 dimensiones. Esto significa que necesitaremos de varias vistas para poder obtener una apreciación completa del objeto. A este sistema de representación se lo denomina vistas múltiples, porque necesitamos de más de una proyección ortogonal para entender la figura, para entender un objeto que es de 3 dimensiones. En el ámbito de la arquitectura, los dibujos de vistas múltiples establecen campos gráficos bidimensionales sobre los cuales podemos estudiar las pautas formales y espaciales de un proyecto, así como sus relaciones de escala y proporción. Estas vistas ortogonales son abstractas, en el sentido de que no coinciden con la realidad óptica, y constituyen una forma de representación conceptual que se basa más en lo que sabemos que en la imagen que vemos. Los dibujos de vistas múltiples se componen de plantas, vistas y cortes. Cada uno de ellos son las proyecciones ortogonales de uno de los aspectos determinados de un objeto o construcción tridimensional. Una característica importante es que nos permiten registrar los tamaños, las formas con precisión. Quedan expresadas sin deformación ni distorsión y mantienen su verdadera magnitud. Se mantiene su forma y su proporción. Esto es algo que no ocurre en las axonométricas o en las perspectivas cónicas. En estos dibujos el observador mira el objeto de forma perpendicular, mostrando las características de cada cara. Como dijimos, estas proyecciones ortogonales son las plantas, los cortes y las vistas, y no son otra cosa que las partes bidimensionales de un objeto tridimensional. Cada una de estas vistas múltiples ortogonales representan una orientación diferente y un punto de observación concreto. Una planta representa una sección de un edificio tal como lo veríamos si hubiese sido cortado por un plano horizontal y se le hubiese retirado la parte superior. La planta es la proyección ortogonal de la parte restante. La sección horizontal corta las paredes, columnas, pilares,
así como los huecos de puertas y ventanas. Debajo o detrás del plano de corte vemos el suelo, equipamiento y otras superficies horizontales similares. Es muy importante que sea claro lo que está en corte y de manera secundaria el resto. Tomemos una planta de un edificio similar al que estamos usando. Determinemos una escala. Por ejemplo, dibujemos en escala 1:100. En primer lugar, estableceremos las líneas principales que regulan la posición de las paredes y los elementos estructurales. A continuación, damos el verdadero grosor a las paredes principales y otros elementos estructurales como los pilares y columnas. Proseguimos con el dibujo de elementos como ventanas, puertas y escaleras. Por último, dibujamos detalles como las puertas y sus barridos, escalones y pasamanos y los muebles empotrados. Para poder interpretar bien una planta, es fundamental diferenciar las partes macizas del espacio vacío y distinguir con precisión los límites entre ambos. Por lo tanto, es importante destacar de forma gráfica qué partes y elementos de la planta están seccionados y diferenciarlos de los que se ven por debajo del plano de corte. Si solo usamos líneas, necesitaremos más de un valor de línea para remarcar aquello que está en corte. Otros recursos pueden ser utilizar tramas o pintar con gris oscuro o negro lo que está en corte, con la intención de crear el contraste necesario entre las partes macizas y el espacio vacío. Es importante crear contraste con el entorno e identificar el interior del exterior, establecer la relación entre figura y fondo, entre lo cortado, macizo y el vacío. Es importante graficar puertas y ventanas. Lo que las plantas de arquitectura muestran es la posición de las mismas, el ancho de paso y hasta cierto punto los marcos y el funcionamiento, si es batiente, corrediza o plegable. El grado de definición de estos elementos dependerá de la escala en la que estemos dibujando. Lo que denominamos corte es un corte vertical del edificio, que puede ser transversal o longitudinal al edificio. Cortamos con un plano vertical y después retiramos una de las partes. El corte del edificio es la proyección ortogonal de la parte restante. Los cortes del proyecto destacan la relación de lleno y vacío entre el suelo, los muros y la estructura de la cubierta, y las dimensiones y relaciones verticales de los espacios comprendidos entre ellos. Es importante remarcar que también cortamos el terreno en el cual se implanta la construcción. Dependerá, como en toda representación arquitectónica, a quién va dirigido el dibujo y cuál es su función. Esto determinará escalas y el hincapié en algunos aspectos y no en otros. Por ejemplo, los cortes constructivos muestran la articulación de las uniones, los detalles estructurales y los materiales del edificio. Los cortes descubren la configuración y la escala vertical de los espacios interiores. Incluir personas es muy útil para sugerir la escala de los espacios representados. Es nuestro criterio la ubicación y preguntarse qué quiero mostrar a la hora de determinar por dónde cortar. La secuencia y criterio para dibujarlos puede ser el mismo que en las plantas. Las distintas escalas y a quién va dirigido o cuál es su función determinará sus características, pero siempre se remarcará lo que está en corte como lo principal y con distintos valores de línea aquello secundario que esté en vista y en otro plano. Para definir claramente la relación de figura y fondo entre las partes macizas y el espacio vacío, podemos destacar la forma de los elementos seccionados con un valor o tramado que contraste con el campo espacial de la sección, como hicimos en el caso de las plantas. En las secciones o cortes podemos ver cómo se relaciona el edificio propuesto con el plano del terreno en donde está implantado el edificio, ver si está elevado, si está flotando o incrustado. Además, los cortes deben reflejar la relación entre el espacio interior y el exterior de un edificio, o las relaciones entre varios edificios. La vista de un edificio es la imagen del mismo proyectada ortogonalmente sobre un plano de cuadro vertical.
Las vistas condensan la imagen exterior de un edificio en un único plano de proyección y por lo tanto destacan aquellas caras verticales exteriores de la construcción que son paralelas al plano del cuadro y definen su contorno en el espacio. Pueden mostrar las texturas y los motivos de los materiales de revestimiento, así como el tipo, la ubicación y las dimensiones de los huecos de las puertas y ventanas. Recordemos que en estos dibujos el observador mira el objeto de forma perpendicular, mostrando las características de cada cara. A diferencia de las plantas, las vistas simulan nuestra posición erguida y ofrecen una vista más parecida a la imagen natural del objeto. Aunque las vistas de las superficies verticales se parecen más a la realidad física que la vista en planta o en corte, las vistas siguen sin representar la profundidad espacial como lo hacen los dibujos en perspectiva. Para reflejar esta profundidad, la curvatura o la inclinación de objetos y superficies en vista, tendremos que recurrir a distintos recursos gráficos. Por ejemplo, el valor de línea, simple recurso que nos ayuda a determinar lo que está delante y lo que está detrás. Las sombras es otro recurso súper importante a la hora de dar volumen a este tipo de dibujos. Sombra propia y sombra arrojada refuerzan lo que está delante y lo que está detrás, logrando dar volumen a un dibujo bidimensional. Por último, la representación de la materialidad, distintos niveles de detalle y uso de grafismos para mostrar cómo es. Cuanto mayor sea la escala de una vista, más detalles deberemos incluir. El cuidado de los detalles es esencial cuando dibujamos la trama, la textura de los materiales, los revestimientos, las puertas o las ventanas. Cuando dibujamos las vistas del edificio a gran escala, es muy útil tener conocimientos generales de construcción. Recordemos que no se puede dibujar aquello que no se comprende cabalmente.